el tema que vamos a desarrollar es dar gracias en todo. Y existe una fiesta, la habrán escuchado ustedes mayormente en Estados Unidos y en Canadá, que se llama el Día de Acción de Gracias. En noviembre en Estados Unidos es el cuarto jueves de noviembre y en Canadá es en octubre, el segundo lunes de octubre. Y es una fiesta en la cual se reúne toda la familia, hacen un banquete, toda clase de comidas, y alguien, generalmente de mayor edad, se levanta y da gracias a Dios, o sea, hace una oración a Dios y da gracias por todos los bienes recibidos en ese año, por todas las bendiciones. Es una linda costumbre de ser agradecido por todo lo que Dios hizo en ese año. Y bueno, acá vemos que la Biblia también habla de dar gracias. La Biblia tiene 7 fiestas en el Antiguo Testamento donde se habla de cómo Dios da protección, da cuidado al pueblo, en este caso el pueblo judío, el pueblo de Israel, y esas 7 fiestas están en el Antiguo Testamento, en la Biblia. La primera fiesta es la fiesta de Pascua, donde el pueblo recuerda el paso de Dios, ¿no es cierto?, perdonando la vida a los primogénitos. Y entonces el pueblo israelita daba gracias a Dios en esta circunstancia por la liberación del pueblo de la esclavitud egipcia. Y nosotros también tenemos esa liberación de esclavitud del pecado. Es interesante, ¿no es cierto? Tenemos que estar agradecidos por eso. Después venía la fiesta de las primicias, que se celebraba al principio de la cosecha. Era una gratitud a Dios que el pueblo judío hacía, que empezó la cosecha nos va a permitir comer y alimentarnos. Después venía la fiesta de las semanas o Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias. Ahí se celebraba ya el final de la cosecha. Se alababa a Dios porque se terminó la cosecha y todo Dios proveyó, ¿no es cierto? Entonces los agricultores y pastores también estaban muy agradecidos y celebraban esa fiesta en Pentecostés, entonces agradecimiento a Dios. Después estaba la fiesta de las trompetas, que era en el 7º mes, donde al son de trompetas agradecían a Dios que se terminó el año también agropecuario o agrario. Después tenemos la fiesta de los tabernáculos. Durante 8 días el pueblo salía fuera de sus casas y hacía cabañas o tiendas para conmemorar el paso del pueblo en el desierto, cómo vivieron sus antepasados en el desierto. Y me enteré, para mi sorpresa, que hasta ahora lo hacen. Tenemos hermanos allá en Estados Unidos que viven en un barrio judío y dice que salen y hacen sus chozas, sus cabañas fuera de su casa y viven ahí por 8 días. Increíble cómo el pueblo judío persevera con sus fiestas, ¿no es cierto? Lo más ortodoxo sería. Entonces daban gracias a Dios por su bondad y por su protección con esta fiesta. Y ciertamente cuán agradecidos estábamos, ¿no es cierto?, de su provisión, como Dios nos provee y nos proveyó a todos durante la pandemia, por ejemplo. Tenemos para alabar a Dios, como nos dio alimentos, medicamentos. Dios nos proveyó durante todo este tiempo de pandemia. Cada una tendrá su testimonio que dar. Seamos agradecidos a Dios. En el versículo que estudiamos, en 1 Tesalonicenses 5:18, a ver, digamos otra vez, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. 1 Tesalonicenses 5:18. Entonces vamos a preguntarnos a quién y por qué dar gracias. Primeramente, ¿a quién? Al Señor, a Dios, ¿no es cierto? Tenemos que dar gracias y también nosotros reconocer que toda bendición proviene de Dios. Y vamos a leer en Santiago 1:17. Acá vemos entonces que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Tenemos que reconocer que todo lo bueno que recibimos, si hay algo bueno que recibimos, todo viene de Dios. ¿Es bueno ser agradecidos? Sí. Y en primer lugar a este Dios que ¿qué es lo que nos dio? Que debemos estar tan agradecidas. Primeramente la vida, la salvación. Es un Dios misericordioso, perdonador, que nos dio el perdón de nuestros pecados. Nos dio primeramente la vida, pero podíamos ir igualmente al infierno. Pero debemos estar agradecidas por la salvación, por habernos perdonado todos nuestros pecados. Y la pregunta que tenía para hacerle a cada una, si está segura ya de haber recibido a Cristo
como su Salvador. Sabemos que somos pecadoras y nos merecemos la condenación por no llegar a la estatura de la ley de Dios, que exige la ley de Dios, ¿no es cierto? Nadie somos perfectos, pero la Biblia dice que hay un solo medio de salvación, que es Jesucristo, que murió por nuestros pecados en la cruz. Y en Hechos 4:12, no sé si saben de memoria, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ya te has arrepentido? Eso es lo más importante, que te hayas arrepentido de tus pecados y creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador. En Juan 3:18, le voy a leer más, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que si no hiciste todavía esa decisión, tienes que hacerlo. No hay otra forma de salvarte sino solamente por Cristo. Pídele perdón de todos tus pecados. Pero si ya lo hiciste, por supuesto que tenemos que ser agradecidas por este gran regalo de la salvación, que nos salvó nada menos que de ir ¿a dónde? Al infierno, a un lago de fuego. Allá en Paraguay hay un lago, el famoso lago Ipacaraí. Y yo le digo a los niños, cuando doy clase de niños, háganse de cuenta que este lago está lleno de fuego y que van a ir a pasar ahí toda la eternidad. ¿Qué le parece? Terrorífico, ¿no es cierto? Y de eso vino a rescatarnos Cristo, de que no vayamos a ese lago de fuego a vivir para siempre. Es importante entonces estar agradecidas. El primer motivo para dar gracias es, como dice Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Tenemos que ser agradecidas al autor de nuestra vida, como dijo la hermana, porque el Señor Jesucristo también es el autor de toda creación, es el dador de la vida, es el creador de todo el universo, y si Él no existía, no existiríamos nadie de los que estamos aquí. Y también debemos estar agradecidas con Él por habernos traído la salvación. Él se hizo carne, tomó forma humana para entregar su vida por nuestros pecados, para darnos la salvación gratuita. Nosotros no nos merecemos nada, ¿no es cierto? Somos pecadoras y Él gratuitamente se sacrificó por nosotros en la cruz. Y solamente con eso ya podemos, creyendo en Él, tener ese cielo asegurado. Es algo grandioso, ¿no es cierto? Estar seguras ya de ir a un cielo que podemos tener no por nuestros méritos, sino por su sacrificio. Y también no solamente quedó ahí en todos sus dones, también tenemos paz y gozo en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él mandó a nuestra vida cuando creímos. Y también ese Espíritu nos da dones para servirle, para testificar a otros también, para poder tener victoria frente al pecado, para vivir una vida no en tristeza y en lamento, porque ya somos hijos de Dios, podemos ir cada vez más hacia la santidad, ser semejantes a Él, como dice su palabra. Entonces, todo eso y mucho más hizo Dios por nosotros, el Señor Jesucristo. Así que démosle gloria por nuestra vida y seamos agradecidas porque Él lo merece. También debemos dar gracias a Dios por todos sus dones y bendiciones y a los demás. Vamos a leer en Primera de Crónicas 16:34. Y ahí vemos que después de dar gracias a Dios por su salvación, por nuestra salvación que nos dio, es bueno tener un corazón agradecido por sus múltiples bendiciones. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Ahí está. Aclamad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno, dice. Y también porque tiene mucha misericordia. No nos pagó como nos merecíamos, no nos pagó como merecen nuestros pecados. Así que debemos aclamar con nuestros labios a Jehová, como dice acá. Y muchas veces Él utiliza también a las personas como canales de su bendición. También a esas personas tenemos que ser agradecidas. A veces cuesta, a veces no es más fácil agradecer a Dios, pero no a las personas que Él usa, ¿no es cierto? Y Dios quiere también que seamos agradecidos. En primer lugar, a nuestros padres, si lo tenemos, agradezcámosle porque nos cuidaron, tantas cosas que nos dieron y que nos siguen dando. A veces, después de casada, igual siguen asistiéndonos con distintas formas, ¿no es cierto? Así que agradezcámosle. También, las que somos casadas, agradezcámosle a nuestro marido. Pensemos cuántas cosas Dios nos da a través de Él y digámosle. Usemos estos labios para decirle, seamos agradecidas. Leí que hay una conferencista cristiana que en reuniones como estas, reuniones de damas, le desafió a las hermanas casadas
que por 30 días solamente le digan a sus maridos solo cosas agradables, nada de críticas. Y dice que cientos de ellas que hicieron ese desafío le vinieron después a decir, pero mira, yo me di cuenta que en realidad tenía un corazón ingrato, que me gustaba decir crítica nomás. Entonces me costó, como que se tenía que tapar la boca, porque por 30 días no decir nada de crítica. Y ciertamente es un desafío, pero es bueno que lo hagamos, seamos agradecidas. Y también así a toda persona de la cual recibimos un beneficio. Tengamos esa costumbre de ser agradecidas. Ahora nos preguntamos cómo dar gracias. Esta acción de gracias, así como dador, no debe ser limitada, sino abundante. Vamos a leer en Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ahí está. Dios no es limitado, Dios es abundante. ¿O dicen ustedes que solamente nos dio pocas bendiciones desde que nos convertimos? ¿Hay alguien acá que diga eso? No es cierto. Dios es abundante en bendecirnos. Y por eso es que cuesta, tenemos que agradecernos ni bien podamos porque después nos olvidamos. Ese es nuestro problema. Nos acordamos de pedirle, pero después de darle gracias muchas veces no venimos. ¿Y en qué acciones de gracias debemos abundar? Gracias abundante por Dios mismo, por lo que Él es. Dar gracias a Dios también con nuestras palabras y con nuestros cánticos de alabanza a Él. Salmo 95, 1 al 5. Aclamémosle, dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, dice el versículo 2. Aclamémosle con cánticos. Es bueno que estemos haciendo algo en nuestras casas y cantemos. Acostumbrémonos a cantar, a alabar a Dios. No sé si ustedes escuchan esa radio BBN. Yo escucho. Es buena, muy buena costumbre. Allá tenemos una radio también que se llama Radio América. Se puede escuchar también acá por Wi-Fi. Son buenas radios que te acompañan mientras estás cocinando, escuchar mensajes, escuchar música, te pones a cantar con las músicas. Es para alabar a Dios y es muy bueno que ellos escuchen las alabanzas a Dios. Y en la familia se acostumbre también a alabar a Dios con nuestras palabras y con nuestros cánticos. Y acá dice el versículo 3, porque Jehová es Dios grande. Alabémosle a Dios con nuestras palabras. Por ejemplo, cuando estamos hablando con alguien, contándoles algo bueno que recibimos, digámosle gracias a Dios. Y usemos todas estas circunstancias que ocurren en nuestra vida para alabar a Dios, como dice la Escritura, ¿no es cierto? Alabémosles con cántico, alabémosles con nuestras palabras, porque Dios es grande, como dice acá. Y eso es gracia abundante a Dios y por cada uno de sus beneficios, dice la Biblia. Salmo 103, 1 al 4, vamos a leer, donde dice que tenemos que, si es posible, por cada uno de sus beneficios estar alabándole a Dios. Tenemos que hacer memoria de sus bendiciones, ¿no es cierto? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hasta el 4, sí. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Qué bueno. El versículo 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Es increíble cómo, no sé cómo poder hacer eso, ¿no es cierto? De acordarnos de todos sus beneficios. No tenía cómo agradecerle a Dios. Digo, esto es un gran milagro. Sí, exactamente. De un día para otro, poder caminar, no sentir nada. Claro. No me duele nada. Yo le decía a ella, también le decía a la otra, mi nuera, no me duele nada, no puedo creer, mira lo que es la misericordia Lo que es Dios. de Dios. Sí. No me duele nada. Es Y increíble. ahora no me duele ni siquiera con el frío. Increíble, ¿eh? Sí. Y yo el año pasado me agarró con el frío, pues. Yo La- tenía que andar con bolsa de agua caliente, obligándome, poniéndome cosas largas que me agarre la lana ahí. Claro. Sí, feísimo. Y acá dice también el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Sí.
El que rescata del hoyo tu vida. ¿De cuántas aflicciones nos sacó? ¿De cuántos hoyos? El que te corona de favores y misericordias. O sea, infinito, infinito. Y una solución para acordarnos de todas sus bendiciones, ni bien las recibimos, agradezcámosle. Muchas veces hacemos eso en familia. Vamos a orar ya, vamos a agradecerle ya al Señor, porque nos quedamos contentos con algo bueno, pero no nos acordamos de decirle a Él. Entonces vamos a orar ya, dándole gracias. Y bueno, nos juntamos en familia y oramos, le damos gracias por esto. Y estas gracias también son abundantes en el tiempo, no es el hoy, ni el mañana, ni el pasado, va a ser por toda la eternidad. O sea, no solamente durante nuestra vida vamos a dar gracias a Dios, sino durante toda la eternidad. Vamos a leer entonces Apocalipsis 19, 5 y 6. Ahí vamos a ver que las alabanzas van a ser eternas. Son escenas celestiales de alabanza en Apocalipsis que encontramos. Salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Lo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahí está. Vemos acá entonces que la alabanza nuestra, como santos de Dios, ¿no es cierto?, que vamos a estar en el cielo, va a ser eterna. Acá dice que la voz era como una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. No sé si algunas tuvieron el placer de ir a las cataratas. Sí. Y vieron que ya cuadras antes ya se escucha un ruido, ya es un ruido estruendoso. Y acá dice también como la voz de grandes truenos, los truenos que hacen temblar la casa, ¿no es cierto? ¿Cómo serán esas voces allá en el cielo alabando a Dios? Y acá vemos lo que dicen: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Cómo vamos a pasar toda la eternidad sin cansarnos, ¿no es cierto?, de alabar a Dios? Y entonces estas alabanzas van a ser eternas. Y ahora nos preguntamos, ¿cuándo en esta tierra, mientras estamos acá, cuándo debemos dar gracias? ¿Cuando te va bien solamente? No, existe también la posibilidad de que te vaya mal. Por supuesto que cuando te va bien es fácil dar gracias. Cuando tienes buena salud, cuando toda tu familia goza de buena salud, cuando querés comprar algo y ya tenés el dinero para comprarlo sin problemas, cuando todo te sale bien. Pero ¿qué hacer cuando todo lo contrario? Cuando te falta la salud, cuando tenés algo que comprar y no podés, cuando no te va bien en un empleo, en un trabajo, en lo que sea, ¿no es cierto? Ahí hay que dar gracias también. La Biblia se refiere en todo tiempo. Este versículo dice: da gracias en todo. Todo es todo, en todo tiempo. En las buenas y en las malas. Ahí está lo difícil, ¿no es cierto? Debemos dar gracias también en las malas. Y el ejemplo acá lo tenemos en el mismo apóstol Pablo que escribió esta epístola de Tesalonicenses. Yo le voy a leer en 2 Corintios 11, 24 y 27, donde él soportó situaciones muy difíciles. Dice: de los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces padeció naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos. En peligro de ladrones. Ahora también andamos por las calles así medio en peligro de ladrones también. En peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar. Él anduvo por todos lados predicando el evangelio. Peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pasó de todo. Y aún así, él dice esto: dad gracias en todo, 1 Tesalonicenses 5:18. Es decir, que en todo, ¿no es cierto?, en todo tiempo, igual dad gracias. Un señor llamado Dad Johnson entendía de esto y era un hombre agradecido, era un cristiano muy ferviente. Tuvo que enfrentar con su esposa la muerte de su hija Karen a los 17 años de edad, después de terminar la secundaria, estaba por ir a la universidad. Y ella falleció de golpe, así en un accidente trágico. Y le vinieron a anunciar eso al Señor, y lo que hizo fue reunir a su esposa y sus hijos pequeños, y le dijo, para darle la noticia, ¿no es cierto?, le dijo: antes que quejarnos a Dios y preguntarle por qué no llevaste a Karen, todos vamos a dar gracias a Dios
por los 17 años que le tuvimos a nuestra hija. Qué reacción, ¿no es cierto? Qué increíble. Un hombre de fe fuerte se notaba que era, porque no se puso a lamentar, a llorar como se hace muchas veces. Nos dijo, vamos a ponernos todos a orar, a darle gracias a Dios por los 17 años que nos dio a esta hija, a Karen. En un caso semejante en la Biblia encontramos a Job, ¿no es cierto? Él sufrió mucho también, sufrió una rápida sucesión de hechos muy dolorosos, ¿sí? El robo de su rebaño, varios rebaños que tenía, la destrucción de su propiedad, y lo peor de todo, que en un accidente también fallecieron sus 7 hijos y sus 3 hijas. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Se dejó de caer? ¿Se dejó desanimar? No, ¿no es cierto? En Job 1.21, él dice en Job 1.21, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué reacción, qué hombre de Dios que fue Job, ¿no es cierto? Sí, Perdió todo y aún así alabó. Había otro predicador también, Matthew Henry, es un predicador del siglo XVIII, que hizo un comentario de la Biblia de varios tomos, que hasta ahora se consulta este autor. A él le asaltaron unos bandidos en Londres, donde él vivía. ¿Y cuál fue su reacción? Dice que dio gracias a Dios y encontró motivos para dar gracias a Dios. Primero, en primer lugar, porque fue la primera vez que le robaron. Segundo, porque solo le quitaron la billetera, no la vida. Tercero, porque era mucho menos de lo que él pensaba, no era mucho lo que le llevaron. Y cuarto, porque él fue la víctima y no el victimario. O sea que encontró motivos para dar gracias a Dios. Y acá hay un principio en esto, que muchos reconocen que es bueno. Si no puedes ser agradecido por lo que te ha pasado, sea agradecido por lo que no te ha pasado. Hay un himno que nosotros cantamos, Sí. me acuerdo ahora, que él después de lo que le pasó a él, porque a él le pasa en el naufragio, ellos iban en barco, eran inglés, Sí, con sí. su familia, y él perdió todos sus hijos, porque veo que él le agarra la tormenta fea, y ahí fallecen todos. Y hay un himno que nosotros cantamos, ese himno. Alcancé salvación, ¿no será? Sí, alcancé salvación. Ese me parece que es. Ese es el naufragio que perdió todo. Un hermoso himno. Todo hermoso. Y bueno, ahí él Se puso a alabar por su salvación. Sí, se puso a alabar. Sí, increíble. Y él no fue en rebelión contra Dios, sino así es, sí. Él se aceptó todo lo que le había pasado porque murieron todos sus hijos ahí. Exactamente, sí, me acuerdo de esa historia, sí. ¿Y qué beneficios sacamos de ser agradecidos en todo tiempo? En primer lugar, porque te lleva a la alabanza. Entonces, tener un corazón agradecido convertirá nuestras preocupaciones y tristeza en alabanza. Nos va a cambiar nuestro corazón, ¿no es cierto? Principalmente cuando vemos que nuestras oraciones no tienen respuesta, ¿no es cierto? En ese caso, cambiemos nuestra actitud de corazón, un corazón de gratitud, ¿no es cierto? No estoy diciendo que eso sea fácil, pero podemos aprender. Tenemos que aprender a ser agradecidas aún en situaciones difíciles. Cuando no sabemos qué es lo que está pasando ni lo que va a pasar, debemos ser agradecidos, como dice este versículo, porque es la voluntad de Dios. Yo no sé qué está pasando en mi vida, no sé qué va a pasar, no sé por qué pasó esto, no sé nada. Pero por lo menos seamos agradecidos porque Dios lo quiere. Y cuando no encontramos absolutamente nada por la cual ser agradecidos, agradezcamos y alabemos por nuestra salvación y que es segura nuestra entrada al cielo, por nuestra seguridad eterna con Dios. Y es como decía acá la hermana, ese hermano que había perdido todo, su familia, todo, sin embargo agradeció por su salvación, ¿no es cierto? Hasta lo último, algo tenemos para agradecer, que es nuestra salvación eterna con Dios. Ser agradecido también nos aleja de la depresión y del desaliento. Eso es algo muy común en esta época. Todo esto de estar encerrado tanto tiempo a muchos le llevó a la depresión y al desaliento. Y es cierto, hay muchas tormentas en la vida, pero en lugar de pensar, Dios no está conmigo, Dios ya me abandonó, en lugar de pensar así, pensemos en dónde está Dios aún en estas circunstancias.
aprendamos a reconocer a Dios presente, reconocer que Dios nos auxilió aún en esta circunstancia que fue difícil. El desarrollar un corazón agradecido te cambia el estado de ánimo y te lleva al gozo y a la paz. Entonces te cambia tu actitud de corazón. En vez de estar triste, te lleva al gozo. En vez de estar perturbado, te lleva a la paz. Otro punto también, ser agradecido te lleva a la oración. Filipenses 4, 6 y 7. Acá vemos una suma gloriosa. La oración más la acción de gracias. Qué bueno que cuando pidamos algo, por ejemplo, Señor, te pido por esta necesidad, por esto, o sea, le describamos bien, ¿no es cierto?, nuestra necesidad. A continuación, le demos gracias, porque te doy gracias porque mirar, por ejemplo, el pasado, tú siempre me protegiste, tú siempre me cuidaste, tú siempre estuviste conmigo. ¿Cómo te cambia el corazón? Te trae paz, ¿no es cierto? Acá te dice, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias y la paz de Dios guardará vuestro corazón. O sea, no nos olvidemos de dar gracias cuando pedimos, porque la petición también puede ser una petición urgente. Señor, ayúdame, eso es bueno. ¿A quién iremos cuando estamos necesitados, ¿no es cierto? Con ese clamor ahí, Señor, sácame de esto. Pero te doy gracias porque siempre me sacaste. Una forma práctica, ¿no es cierto?, de llevar nuestras acciones de gracia a Dios en nuestras oraciones. Yo encontré muy útil el libro de Salmos. En cualquier momento de aflicción yo agarro el libro de Salmos y encuentro siempre, ya sea en uno u otro salmo, encuentro siempre lo que me está pasando. Se ve que David pasó de todo, ¿no es cierto? Y cómo te ayuda a orar. Muchas veces agarré el salmo y, por supuesto, sacándole la cita de Jerusalén o lo que sea, fui cambiando y me ayudó a orar, llevar mis oraciones, pero ahí también hace recuerdo de Dios y le vuelve a alabar a Dios, ¿no es cierto? Te ayuda a hacer lo que dice acá en Filipenses, hacer tus peticiones, pero alabarle a Dios, a agradecerle a Dios al mismo tiempo. Y eso te va a ayudar a tener esa paz, que ya le dejaste todo en sus manos. Ahora te vuelve a venir la carga, le llevas otra vez a Dios. Señor, te pido, así hasta tener esa paz, ¿no es cierto?, de que está en manos de Dios. Acostumbremos a dejar nuestras cargas en la mano de Dios. Y ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si no somos agradecidas? ¿Qué pasa si no somos agradecidas? Entonces, y ahí hay ingratitud. Ingratitud. Ahí Falta no hay un gozo, no podés desahogarte al orar. Romanos 1:21 vamos a buscar y vemos ahí que es terrible no ser agradecido. Es un corazón ya apartado de la verdad, el que entra en eso, ¿no es cierto? Romanos 1:21, lo que pasó a toda la humanidad por no alabar a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos cómo la humanidad entera pecó en esto. Le conocieron a Dios. ¿Quién nos van a decir estos ateos que en realidad no saben en el fondo de su corazón que hay un Dios? Por la misma creación, ¿no es cierto? Se ve eso. Pero ellos a propósito lo hicieron. Se envanecieron y no quieren darle gloria a Dios. Y por eso su necio corazón ya fue entenebrecido. Entraron ellos mismos en terribles pecados. Rebeldes, ya, son rebeldes. Y ahí entran los peores pecados cada vez, que ahí se describe en Romanos 1, ¿no es cierto? Ya entran en estas cosas de desviaciones que estamos viendo hoy, de hombre con hombre, mujer con mujer. Todo eso es por negar a Dios, por no ser agradecidos, por no reconocerle a Dios su lugar. Así que acordémonos de ser agradecidas. Más bien, Dios quiere que seamos agradecidas continuamente, ¿no es cierto? Y vamos a leer Colosenses, para terminar, Colosenses 3:15 al 17. Acá vemos entonces, nuevamente dice varias veces, sed agradecidos, sed agradecidos. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros. Cada día
leerla, meditarla. También cantando con gracia en vuestro corazón, como hablábamos, ¿no es cierto?, de cantar, alabar a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y dice que todo lo que hagamos sea siempre en el nombre de Cristo, que cuidemos eso, dando gracias siempre otra vez a Dios Padre por medio de Él. O sea que Dios quiere que seamos agradecidos, como se repite una y otra vez. Así que, hermanas, cuidemos la actitud de nuestro corazón. Leamos su palabra, meditémosla diariamente y tengamos un corazón lleno de su palabra. Si dejamos de leer la palabra de Dios, también decaemos en nuestra alabanza, nuestra gratitud, porque es la Biblia que nos lleva a la fe, a la confianza en Dios, y nos lleva a mirar hacia arriba, ¿no es cierto?, hacia el Señor, en nuestras preocupaciones, en todo lo que tengamos, y nos hace cambiar la actitud. También alabemos a Dios, cantémosles cánticos. Y si tenemos alguna preocupación, ¿qué hacemos? Orar, llevemos esa carga a Dios, digámosle todo explícitamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos está preocupando? Señor, yo quiero esto, bien clarito, ¿no es cierto? Dejémoslo todo en sus manos y no olvidemos de ser agradecida al mismo tiempo. Ahí al pedirle, también agradecerle en todo momento, ¿no es cierto?, por lo que Él permite o no permite en nuestras vidas. Seamos agradecidas, ¿no es cierto? Así que este es el mensaje que les dejé de parte de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y espero que aprendamos este ejercicio diario de ser agradecidas con Dios principalmente y con todos los que nos rodean también. Así que muchas gracias y Dios bendiga.